agradecer lo que hiciste en mi favor, aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios. Buenos días, buenas tardes y buenas noches también. Nuevamente estamos con un programa más de Laicos en Acción. Este programa ha sido desarrollado para que podamos llegarle con la mayor cantidad de personas que exponen la palabra del Señor a una verdad contundente. Hoy nuevamente estamos con nuestro hermano de Mil Batallas, Mauricio Cascante. Mauro, un placer tenerlo nuevamente con usted, estar con usted y con ese tema tan conflictivo, porque la mayoría de personas ven un conflicto. ¿Cuál día es? Hoy vamos a hablar sobre el sábado o domingo. Claro, igualmente Carlos, es pues realmente un placer siempre estar primeramente con usted y segundo con todos aquellos que nos ven a través de los diferentes medios, tanto el Facebook Live como por medio de la televisión. Sí, interesante, sábado o domingo. Y se presentan esas dos opciones porque realmente son las más fuertes en el mundo cristiano, ¿verdad? Son los dos días más fuertes. Y casualmente, bueno, sabemos que no hay nada por coincidencia, ¿verdad? Pero se ha planteado todo para que estos dos días sean, pues, poco laborales. En el 80 o 85% de la población tienen estos dos días libres sin tener que laborar. Entonces, pues esos son los dos caminos, ¿verdad? Como bien muestra la ilustración que tenemos en pantalla, que tenemos que escoger sábado o domingo. Y muchos pensarán, ¿qué tan importante es guardar un día en específico? Puede ser cualquiera, pero a la luz de la palabra de Dios en este programa vamos a ver qué es lo que realmente es y por qué es que se debe guardar un día en específico. Pero antes, Carlos, no sé si tenemos una palabra de oración. Claro, vamos a tenerla. Claro, lo invito a que tenga una palabra Perfecto. de oración Vamos antes a de orar. escudriñar la Tú palabra. que estás en la comunidad de tu hogar, inclina tu rostro para orar. Amadísimo Padre, gracias te damos, Señor, por el conocimiento tan vasto que hay en las Sagradas Escrituras, que nos lleva a una conclusión, que es la única fuente de sabiduría y de verdad. A ella, Señor, gracias por dejarla para que nosotros podamos basarnos en un escrito está también y en base a la escritura llevar a una conclusión. Permite que todo lo que vayamos a hablar, Señor, sea de sello celestial, que nuestra mente esté conectada con la tuya y que todo lo que vayamos a llegar o a donde vayamos a llegar, Señor, sea de mucha bendición y de mucho conocimiento y sobre todo de mucho estudio para cada persona que va a ver ese tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno. Ahí tiene una cita bíblica que está en el Salmo 119, 152. ¿Cómo dice, Mao? Salmo 119, perdón, versículo 152 dice de la siguiente manera. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Amén. En muchas ocasiones, ¿verdad? Por un asunto de traducción, en otras versiones dice, pues, su ley, que para siempre ha sido establecido. Pero sabemos que ese testimonio es la ley de Dios. 10 mandamientos. Por eso Isaías, en el capítulo 8, si la memoria no me falla, dice, a la ley y al testimonio, porque son ciertamente sinónimos uno del otro.
y que el versículo 152 del Salmo 119 dice que para siempre los has establecido. Esa palabra para siempre, muchos dirán, pues no, pero ese para siempre tuvo un límite, o sea, tuvo un final, pero para siempre es para siempre, o sea, no Pero lo nos vamos a podemos ver en el engañar. transcurso del tema. Por supuesto, y creo que la primera pregunta que debemos realizar en este programa, Carlos, es la siguiente. ¿De dónde nace el sábado? ¿Por qué hay un día para orar y glorificar el nombre de Dios? ¿Por qué existe un día? ¿Y de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Será que hay varias versiones? Unos dicen que viene del monte Sinaí, otros después de que Moisés bajó del monte Sinaí, con la tabla de los 10 mandamientos. Otros dicen que pues esos 10 mandamientos eran para un cumplimiento del pueblo judío, pero la verdad es que la Biblia tiene una sola versión, y es de dónde nace ese día de reposo que más adelante se menciona en la palabra de Dios, Carlos. Ajá, bueno, que enseña en la Biblia. Vamos a unas preguntas que nos hicimos, Mao. Ok. Las preguntas dicen así: ¿cuál es el séptimo día? ¿Fue dado solamente a los judíos? ¿Debemos guardarlo hoy? ¿Está vigente? ¿Cuál es el día que se guarda en el cielo? Esas preguntas que se formularon ahí es para comenzar con el tema, básicamente. ¿Te parece? Me parece súper bien. Vamos a la primera. ¿Cuál es el séptimo día? Bueno, lamentablemente hoy en la actualidad los calendarios han sido tergiversados, claro, y han sido manipulados por el hombre. Pero bíblicamente el séptimo día es necesario realmente ir a la palabra de Dios. Vamos al libro de Éxodo. Ajá, ahí estamos, Mao. Ahí estamos en el libro de Éxodo. Bueno, Génesis 2. Génesis 2. Vamos al inicio realmente, porque La segunda página del libro. Es desde el comienzo, ¿verdad? Desde el comienzo, desde la creación, Dice que se fundamenta el sábado. Vamos a leer el Génesis 2. Dice de la siguiente manera: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué podemos sacar de eso, Mao? Ve, primero, muchas personas dirán, es que, y he escuchado esto, si Dios descansó es porque él se cansa. Sí. Y pues realmente no tiene ningún sentido, ¿verdad? Imaginar esto de esta forma, porque la Biblia dice que Dios descansó de la obra que había hecho. Pero para el ser humano sí es necesario descansar. Claro. Entonces, Dios en su infinita sabiduría aparta un día para adorarle. Y no solamente para adorarle a Dios, sino para que el ser humano se desconecte de todas las labores que tenemos, de todos los trajines que tenemos durante el día, y lo aparta y le dice: oh, es un día especial. Y no solamente lo hace especial, sino que lo bendice, lo santifica, y es algo que no se puede ver por menos en la palabra de Dios. Es decir, aquello que Dios santifica no se puede ver por menos. Porque muchos dirán, no, puede ser martes o puede ser miércoles, pero es algo que Dios ha santificado. Claro. No es, y más adelante vamos a ver el sábado en la ley de Dios, pero no estamos hablando en este momento de la ley de Dios en completo. Estamos hablando del día sábado. Solamente el cuarto mandamiento. Exacto, y por aparte, inclusive, véalo de esta forma, el sábado es la única, o el único mandamiento que es santificado por aparte dentro de la Biblia. Encontramos el honrar a padre y madre, y sabemos que debemos hacerlo. Encontramos el no cometerás adulterio, pero el único mandamiento que es santificado extra ley, por llamarlo de alguna manera, es el sábado. Claro. O sea, Dios en su infinita sabiduría toma y se da cuenta de que hay algo especial en el sábado, y lo santifica y lo bendice y lo descansa, y nos da el ejemplo de que debemos de apartar ese día realmente para estar con él. Entonces, aquí estamos contestando dos preguntas. Primero, ¿dónde fue creado el sábado? Si eso si era solamente para los judíos. En el Edén no habían judíos. No había judíos. No habían naciones, no habían tribus, no habían pueblos de Dios como tales, como más adelante es el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Simplemente estaba Adán y Eva. Te voy a hacer una pregunta. Voy con Adán y Eva. Entonces Adán y Eva guardaron el sábado. Por supuesto. Adán Y Eva toda guardaron el sábado. su prole. Claro que sí. Caín, Abel y todos sus hijos. Por supuesto que Adán y Eva guardaron el sábado. Ahora,
¿Cómo podemos demostrar bíblicamente que Adán y Eva guardaron el sábado? Porque Dios, al finalizar la creación, lo hizo. Claro. Y les dio el ejemplo, como padre de Adán y Eva, les dio el ejemplo de que Él lo estaba haciendo. Ahora, Dios no se cansa, Dios no necesita descansar, pero el ser humano sí. Llamo a una conclusión, Mau. Entonces, desde el Edén hasta que llega el diluvio, hay una tendencia a guardar el sábado Claro, o el día de reposo en ese momento. es correcto. Porque tenemos que tener claro que el sábado por una cuestión romana, por una cuestión de esta generación, pues entendemos que es sábado, pero era día de reposo, día de descanso, Shabbat del Señor. Es correcto. ¿Ok? Entonces, vamos, desde Adán hasta Noé, hay una generación de los hijos de Dios que guardan el sábado. ¿Estamos así claros? Estamos claros, hasta el diluvio llega el sábado. Correcto. Y no habían judíos aún. Es decir, Noé no era judío, no era israelita. Es decir, toda persona que proviniese de Adán y Eva tenía conocimiento del sábado hasta el diluvio. Ahora, vamos a ver aquí Lucas 23. Eso para aclarar un poquito más o menos el concepto, Mao. Esa cita es para aclarar más o menos el concepto de cuál es el primer día. Es correcto. Para seguir eso es lo que el quería tema, buscar. porque le digo yo la parte romana. Dice aquí que en Lucas 23, 54 dice, y era día de preparación. Esto estamos hablando ahora que se nos acerca ya próximamente la Semana Santa. Dice, y era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él de Galilea le siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y regresaron y prepararon especies aromáticas y perfumes. Y reposaron el día de reposo y conforme al mandamiento. O sea, descansaron el sábado. La siguiente nos aclara qué día fue el día cuál es el primer día de la semana. Ahí nos está aclarando cuál es el primer día de la semana. Para muchos, en la Semana Santa le llamamos Domingo de Resurrección, porque fue el día que resucitó Jesucristo. Ya. Pero dice ahí, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Ahora, ¿qué fue día ese? El primer día de la semana. Entonces, es decir, si contamos, Mao, claro, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, séptimo día, ¿qué es? séptimo día sábado. El sábado. Ahora, Mateo 28, en mi versión, dice de la siguiente Ajá. manera. Pasado el sábado, más o menos la misma historia, Ajá. pero en Mateo, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, es decir, lo mismo que dice Lucas, Ok. vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y encontramos que ya no encontraron a Jesucristo. Pero ¿qué es la referencia aquí? Que el séptimo día en la Biblia equivale a día sábado. Y eso yo creo que es algo que nosotros lo tenemos claro y lo entendemos. Y muchas personas en el mundo cristiano pues entienden que el día séptimo es el día sábado. Porque es tantas veces mencionado que en muchas versiones, prácticamente en todas se encuentra el sábado. Si no es en un versículo, en el otro, porque se menciona séptimo día en muchas ocasiones. Entonces, con estos dos ejemplos bíblicos en los evangelios, encontramos que el primer día de la semana es el día domingo. Por consiguiente, el día séptimo es el día sábado. Difícilmente hoy en los calendarios lo encontremos así. Encontramos el día lunes como primer día de la semana, pero en los tiempos bíblicos no era así. Y la Biblia no lo aprueba así. Entonces, ese séptimo día es equivalente a día sábado. En otro tema que tengamos vamos a ampliar la parte del primer día de la semana, ¿no? Sí, porque la Biblia lo Hoy menciona. vamos a muchas veces. solamente hablar sobre el sábado, para que tengamos esa distinción de que hoy es sábado, el sábado es sábado y el domingo, ¿quién lo instituyó? ¿Por dónde viene la situación? Tenemos que ver Daniel 7:25, tenemos que ver otras citas bíblicas que nos dicen que el domingo fue impuesto, te lo fue impuesto a ti, pero fue una concepción humana, no divina. Pero sigamos con el sábado, Ahora. no nos distraigamos.
Bueno, continuamos. Pasó el después del diluvio, Ajá. ¿verdad? Cronológicamente hablando, después del diluvio viene a Abraham, más o menos la Biblia ahí nos Todos ellos especifica. guardaron el sábado. Todos ellos guardaron el sábado. Y vamos a ver la prueba y la muestra de esto. Primero porque ya Adán lo tenía referenciado y Dios lo había establecido de Adán. ¿Y será que después del diluvio Dios dijo, no, ya ese sábado ya está anticuado, ya hay que cambiarlo o hay que pasar otro día o simplemente lo voy a eliminar? No es así. Al contrario, en el monte Sinaí se reafirma el sábado. Es decir, inclusive después de la liberación del pueblo de Israel, cronológicamente hablando, de Egipto, ¿recuerdan cuando bajaba el maná? ¿Sí? Esa historia la encontramos en Éxodo 16, la podemos estudiar Tal en vez. casa más detalladamente. Pero cuando el pueblo salió de Egipto, encontraba el maná en la mañana y en la tarde. Pero dice la palabra de Dios que el día viernes recogían doble porción. doble ración. Y Dios es tan grande que hacía que ese maná no se pusiera malo. Se podía poner malo entre semana. Entre semanas, pero de viernes a sábado no se podía poner malo. No se Entonces, guardaba. es decir, ahí en ese momento, en Éxodo 16, Ajá. en el ejemplo del maná, el viernes recogían doble porción porque no podían hacerlo el sábado. Entonces, el pueblo de Israel tenía conocimiento del sábado, no era algo que ellos ignoraban. O sea, estaban en esclavitud y No- conocían note- el sábado. note esto, Carlos. En Éxodo 16 no había ley de Dios. Es decir, no había sido, para que no me vayan a Recordada. interpretar, no había sido pública, por llamarlo de alguna manera, a través de las piedras que Dios escribe a Moisés. Entonces, no había 10 mandamientos, no había personas que de pronto diga eso fue dado después del Sinaí, porque Moisés aún no había ascendido al monte Sinaí a retirar las tablas. Entonces, el pueblo tenía conocimiento claro, ese pueblo que descendía de Abraham, tenía conocimiento claro de que había un sábado. Es una muestra de que desde Abraham hasta ese momento habían guardado el sábado y lo tenían clarísimo. Por eso ellos recogían la doble porción el viernes. Y en Éxodo 20 encontramos la reafirmación de lo que hemos estado hablando. Claro. Vamos a ir a un texto que trajimos, Mao, que es este. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y les dijo, Jehová Dios de Israel dice, deja ir a su pueblo a celebrar fiesta al desierto. ¿Cuál fiesta era esa, Mao? Bueno, cuando encontramos esa Son fiestas solemnes, pero la primera fiesta en sí, la primera fiesta está en la siguiente diapositiva, la podemos ver. ¿Qué dice ahí? Dice Levítico 23, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnes solemnidades de Jehová, las cuales proclamaron santa convocación, estas serán mis solemnidades. El primera es que está totalmente, dice esta y después vienen todas las fiestas solemnes, pero este dice, 6 días trabajarás y el séptimo día será sábado de reposo, será convocación santa, ninguna obra haréis, sábado es a Jehová en todas vuestras habitaciones. En otras traducciones dice, donde estés, en el orbe. claro. Fue para todo un planeta. Por supuesto, y cuando vemos este tipo de declaraciones, entendemos que Moisés, antes de recibir la ley, cuando él habla con Faraón, él entendía lo que era el sábado, Sí. porque él había sido criado en un hogar israelita. Entonces él tenía el concepto del sábado claro. Claro. No es porque el sábado haya sido a los israelitas, porque ya vimos que no había sido así, sino que el pueblo de Israel, al ser el pueblo escogido por Dios, representaba lo que Dios quería para Al esas mandato personas. original. Exacto, representaba el estandarte original y por eso ellos guardaban el sábado. No es porque solo el pueblo de Israel pudiese o tuviese que guardar el sábado. Moisés tenía clarísimo el concepto del sábado y es una fiesta que se celebró en el desierto. Y no solamente eso, sino que como les menciono, en el mismo desierto ellos lo tenían claro a la hora de recoger el maná. Y en Éxodo 28, pues se da el sábado como mandamiento ya, dentro de la ley de Dios. Y eso es algo a lo cual nosotros nos aferramos para decir que el sábado no ha sido abolido y que el sábado está vigente aún para nosotros. Porque ya como se establece dentro de la ley de Dios, que es eterna, y ya lo vimos en el versículo que leímos, de que la ley de Dios es para siempre, al inicio,
Ya cuando se establece dentro de la ley de Dios, pasa a ser, llamémoslo de alguna manera, no sé, para dar un ejemplo, cuando pasas a formar parte de algún poder legislativo, recibes algo que se llama inmunidad, ¿verdad? Entonces, el sábado pasa a ser de esa inmunidad. Es decir, no se puede eliminar porque pertenece a la ley de Dios, pertenece a un grupo de mandamientos que no pueden ser eliminados, No ni pueden pueden ser ser abolidos. borrados. Exacto. Ahora, vea qué interesante esto con la ley de Dios. Y el primer concepto es aunque sabemos que en muchas ocasiones la Biblia no es de lógica, pero vamos a hacerlo en este caso. Hay creyentes, aún cristianos, que mencionan, es que el sábado fue abolido en la cruz, o la ley de Dios fue abolida en la cruz, y ahora hay una nueva ley, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y eso es cierto, el mismo Señor Jesús lo dijo. Ajá. Es completamente cierto. Pero es que la ley original se divide en esos dos mandamientos. Claro. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, lo que Jesús hizo fue resumirla simplemente. Nunca la abolió. Exactamente. Las primeras cuatro leyes, las primeras cuatro reglamentos o leyes que están en la primera tabla se refieren a mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Y terminan con el cuarto mandamiento. El sexto en adelante es mi relación con mi prójimo. La segunda tabla. Eso fue lo que resumió Jesús. Pero nunca abolió nada. Ahora, vea qué interesante el asunto de la abolición de la ley, por consiguiente del sábado, que es el tema que estamos profundizando en esta hora. Vamos a Mateo 5, Carlos. Mateo 5. 17 y 18, versículo muy conocido, y es quizás un pilar para dar a entender de que la ley no ha sido abolida, ni va a ser abolida nunca hasta que todo se haya cumplido, al menos para los habitantes de la tierra. Dice 5, 17 y 18. No penséis, son palabras del Señor Jesús, que he venido para abogar la ley o abolir la ley. O a los profetas, porque ese es otro tema que podríamos tratar más adelante. Claro. ¿Debe haber un profeta en el pueblo de Dios o no va a haber un profeta? No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Es decir, Cristo vino a cumplir la ley. Él mismo cumplió los mandamientos que Él ya había dado. Claro. Versículo 18, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Noten, no es hasta que pase la crucifixión de Cristo. No es hasta que pase el pueblo judío. No es hasta que pase el planeta Tierra. Porque hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará ¿de qué? De la ley. Pero pregunto yo, ¿cuál ley? ¿El nuevo pacto, el antiguo pacto? No hay tal nueva ley. No existe tal nueva ley. La nueva ley que existe es un resumen que el Señor hizo de la original, pero nunca la abolió. Es decir, dijo, vamos a abolir la ley antigua y vamos a hacer una ley nueva, amar a Dios y amar al prójimo. Por supuesto que eso se resume en la ley, pero la otra nunca ha sido abolida. Y esa ley que el Señor Jesús resume a los escribas y fariseos, es una ley que los lleva a ver la original, en la cual, como ya mencionaste, los 4 primeros se dirigen hacia Dios Todopoderoso y los últimos 6 hacia el ser humano y a nuestra relación con el prójimo. Porque ni una jota, ni una tilde, ojo Carlos, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces, dice, la ley está abolida, ¿por qué el Señor Jesús dijo eso? O sea, porque el Señor dijo que nada puede ser cambiado, ni una jota ni una tilde, hasta que el cielo y la tierra prácticamente se desplomen. Y es algo muy claro, es porque no hay tal abolición de la ley después de la crucifixión de Cristo. Vamos, el problema que yo veo acá es que le hemos confiado nuestra vida a pastores y a dirigentes que no profundizan en la palabra del Señor. Yo he visto programas de televisión donde tratan al pueblo adventista como de que están equivocados, totalmente equivocados. Pero se quedan de la ley hacia adelante, o sea, de Sinaí hacia adelante, pero no ven de Sinaí atrás, que también hay una ley. O sea, yo he visto pastores que se dirigen a un pueblo y nos descalifican totalmente, pero esas calificaciones que tienen del Sinaí para atrás
nunca las sacan a la luz. Ni textos que están ahí, como el de Isaías 66, tampoco lo sacan a la luz. Entonces son personas que están atentas creyendo en lo que el pastor está siguiendo y no profundizan en la palabra del Señor. Nosotros como pueblo de Dios, pueblo santo, tenemos la obligación de dar de tapa a tapa el conocimiento que tenemos, para que usted pese, amigo que nos escucha, para que usted pese en una balanza, con un escrito está, si estamos equivocados o no. Las evidencias están. Toda la Biblia habla de santificación y habla de sábado. Hasta el final habla de sábado. E incluso la Biblia habla de que los cielos nuevos y la tierra nueva habla del sábado. Claro, claro. Tremendo. Vamos a ir a la otra diapositiva, tal vez, Mao, para seguir. Ese es El mandamiento. El mandamiento que estamos hablando. Ahí es muy importante porque ya la ley, el sábado no es sábado solito. Ajá. Ya no es el sábado solito, no es un día solito. Ahora pasa a ser parte de la ley de Dios. Ok. Y comienza con esto, acuérdate. ¿Por qué dice que acuérdate? Ahora, vea lo interesante en esto. Ahora, las palabras que leímos en Mateo están en el Nuevo Testamento. Ajá, exacto. Entonces, porque no es algo que fue abolido. Inclusive, y lo vamos a mostrar ahorita, los apóstoles, después de que Cristo murió, ellos guardaron el sábado. Claro. Entonces, la ley no fue... Y ahora, ¿por qué lo guardaron? ¿Por una tradición o por un rito ceremonial del pueblo israelita? No, porque no siguieron sacrificando corderos, ni siguieron haciendo todo el ritual que se hacía en el santuario, que es un tema muy interesante, pero ellos no lo hacían, lo único que hacían era guardar el sábado. Ahora, lo interesante en esto, Carlos, es que el mundo cristiano en su mayoría está de acuerdo con el 90% de los mandamientos. Claro. El 90. Todo el mundo piensa, o todo el mundo creyente, cree que el tomar el nombre de Dios en vano es pecado. Claro. Todos Tercer mandamiento. todos pensamos que El matar. el matar es un pecado. Todos pensamos que el adulterar es un pecado. Y estamos completamente de acuerdo ahí. El problema, inclusive muchos aceptan el asunto de las imágenes. Hablamos para el pueblo protestante. Aceptamos el asunto de las imágenes. Pecado poner imágenes y adorarlas. Porque está en la ley de Dios. Claro. Pero el sábado también está en la ley de Dios y ahí no se acepta. Y eso es algo, y como lo mencionas, ¿por qué el acuérdate? ¿Por qué el acuérdate? Si el pueblo de Israel, si hay alguien que lo tenía presente, era el pueblo de Israel y nunca lo dejó de tener presente. Ese acuérdate es para nosotros. También. No para el pueblo de Israel, porque eso era un asunto excesivo. Sí, Lo porque que ellos hacían lo con veían- el sábado. ellos lo veían como un día Ellos lo normal. veían es decir, el sábado para el pueblo de Israel era algo completamente sacro y santo. Y llegaron a dar el extremo completamente. Por eso Jesús dice, es lícito hacer bien el sábado. Porque ellos no hacían nada, Carlos, no hacían nada. Y tampoco el punto es llegar a ese límite. Y Jesús demostró cuál es el verdadero significado del sábado. Pero la pregunta es, si ellos lo tenían tan claro y tenían tantas normativas para evitar caer en pecado al faltar al sábado, ¿por qué se tenían que acordar? Es decir, Carlos, si vos tenés algo, o no sé si te ha pasado en algún momento de tu vida que tenés un problema Ajá. económico, familiar, de salud muy pendiente en tu mente, Sí, sí. y usted está, y Carlos, no puedes hacer nada, no sé si te ha pasado, no puedes hacer nada, no puedes trabajar tranquilo, estás comiendo, estás pensando en ese problema, o hablemos de, no problemas, sino veámoslo desde el punto de vista, bueno, cuando estás enamorado, Ajá. cuando usted está enamorado, usted no ocupa de estarle recordando de su novia, ¿cierto? No ocupa de estarle recordando, mandarle un mensaje, No. escribirle un correo. Usted lo hace solito, Claro. porque lo tiene muy presente. Entonces, si usted lo tiene tan presente, ¿por qué no acuérdate? Si el pueblo de Israel lo tenía tan presente y más bien había tocado el extremo de que todo había era pasado. pecado, se había pasado. Si lo tenía tan presente, ¿por qué el acuérdate? El acuérdate es para este pueblo que ya no lo tiene tan presente. Correcto. Porque nosotros no lo tenemos tan presente, los cristianos de hoy en día no lo tenemos tan presente. Por eso dice acuérdate, porque el Señor en su infinita sabiduría sabía que iba a ser el mandamiento olvidado. Okay. Y es un mandamiento que tiene una X diferente, o sea, un trato diferente. O sea, todos los demás están bien, solo este está mal. ¿Lo leemos? Vamos a leerlo completo, léelo, Carlos. Dice así. Dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabajarás 6 días y haz en ella todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de descanso, de reposo, para honrar al Señor tu Dios. No hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, tu hija, ni tu esclavo,
ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo y consagró el día del reposo. Ahora, ya lo consagró, se lo dio al pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento es el pueblo israelita. Pero entonces dicen, no, ya después de que Cristo murió, el sábado ya no existe. Vamos a Hechos, capítulo 16, el versículo que les prometí. Hechos. Capítulo 16, versículo 13. Adelante, ¿no? Y el día sábado salimos de la ciudad. Ya Cristo ya estaba en el cielo. Ajá. Hace mucho que estaba en el cielo. O sea, no había habido... Ya se lo llevó a los ángeles. no fue antes de la muerte de Cristo. Ok. Y el día sábado salimos de la ciudad junto al río, donde solían hacer oración, es decir, donde solían hacer un culto, Ajá. y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es decir, el sábado, después de que Cristo muere y es crucificado y resucitado y alzado para la gloria, se seguía guardando. Y los apóstoles dicen que salieron un sábado donde solían, es decir, no fue ese sábado Especial. casualidad, no, donde se solían, había una costumbre, había un mandato de que se seguía haciendo después de la muerte de Jesús, y Pablo lo guardó. Vemos en el versículo 17 que Pablo estaba ahí. Ajá. Con ellos, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Es decir, amén. Pablo estaba ahí. Correcto. Los apóstoles estaban ahí. Pedro guardó el sábado. El mismo Jesús guardó el sábado. Si Jesús iba a abrir el sábado, ¿para qué guardarlo? ¿Me explico? O sea, si vos vas a vender una propiedad, ¿para qué invertirle? No tiene ningún sentido. La vendes y listo. Entonces, muestras bíblicas hay muchas de que el sábado seguía vigente y sigue vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Es correcto. Seguimos con la siguiente para ir ampliando. Lucas 4:16. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Ahora, es importante eso. O sea, sabemos que Jesús guardaba el sábado, Carlos. Pero tengo un versículo, perdón que te interrumpa, pero ajá, tengo un versículo. Claro. Que fue escrito, porque está bien, ahora ya la ley, vamos a hacer la hipótesis de que la ley no existe. Okay. Ahora solamente es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Mucho amor, y la ley no existe. Correcto. Ahora, sin amor la ley no se puede guardar, estamos claros. Porque 6 de esos mandamientos van directo al prójimo. Si usted no tiene amor al prójimo, usted mata, usted comete adulterio. Sí, claro. Entonces, sin amor no se puede guardar, estamos claros. Pero Santiago, es decir, estamos dando citas del Nuevo Testamento. Santiago 2.10, quiero que me lo leas, Carlos. Santiago 2.10 dice clarísimo de que no son solamente esos 2 puntos, sino que es un resumen. Dice clarísimo de que está hablando de los 10 mandamientos en los cuales fueron dados desde el monte Sinaí. Santiago 2. Santiago 2.10, y aquí lo tengo. Santiago 2.10. 2.10, sí. Ahora vea qué interesante de qué ley está hablando. Porque cualquiera que guardare toda la ley, es decir, todas, no son solamente los 2 mandamientos que Jesús dio. Eso es un resumen. No es que no existen. No, claro que existen porque están en la Biblia, pero es un resumen. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora, ¿en qué ley empieza a hablar Santiago? De los 10 mandamientos. Más claro no puede estar. Es decir, ahora, si ya esa ley no existe, ¿por qué va a ser culpable? Dice Santiago, si usted falla en uno, es culpable. Es decir, todavía está vigente. Vamos a suponer, en el tema político, si hay una ley que ya no existe y fue abolida por los diputados, ¿de qué me van a culpar? Si ya eso no existe, ya eso prescribió, ya eso no existe. ¿Me explico, Carlos? Correcto. Bíblicamente también, ¿de qué te van a culpar si esa ley no hay tal ley, ya no existe? Entonces Santiago dice,
Porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Es decir, la ley no solamente hay que cumplirla, sino que esa ley en la cual está el sábado, que es lo que estamos hablando, se va a levantar un juicio sobre esa ley. O sea, no solamente está ahí para que adorne la Biblia o para que adorne a los cristianos o para hacernos diferentes, sino que va a haber un juicio sobre esa ley. ¿Y por qué un juicio? ¿Y por qué esa ley? ¿Y qué tiene que ver el sábado con todo esto? Aún los que guardaron el sábado, o si yo guardo el sábado, ¿será que entonces yo no voy a ser culpable? No, porque si guardas el sábado y lo guardas perfectamente, pero faltas en otra vas a caer en el mismo punto del cual dice Santiago, pero no se puede subestimar ni minimizar el día sábado. Correcto. El cuarto mandamiento, es decir, todos valen por igual y todos están en la ley de Dios. Y el sábado fue adaptado en la ley de Dios y todos los mandamientos han existido desde siempre. Y le voy a dar otro ejemplo, porque estamos con ejemplos, ¿verdad? Caín, cuando mata a Abel, había un mandamiento que decía que eso ya lo sabían. ¿Me explico? Sí. O sea, había algo que decía, o sea, había algo escrito, ¿verdad? Porque el papelito habla. Había algo escrito de que eso era pecado. Claro. Ellos sabían correctamente de que eso era pecado. Incluso Caín le pide a Dios, o sea, ahora, ¿me van a matar? Bíblicamente tenemos nosotros pruebas de que Dios le había dicho a Caín que eso era malo. No lo tenemos. O sea, de la Biblia no dice, y Dios le dijo a Adán y a Eva, no matarás. No lo dice. Pero de la misma forma que fue educado Abel, fue educado Caín. Por supuesto. Ahora, bíblicamente no lo podemos demostrar. Porque la Biblia no lo menciona. Pero el contexto, y nos damos cuenta de que ellos sabían que estaba mal porque Caín sabía que estaba mal. Es decir, probablemente Dios no solamente le dio el sábado a Adán y a Eva, sino que le dio la ley completa. Claro. Porque Caín al matar a Abel sabía que estaba mal. En la época del diluvio había que cumplir una ley. Que la Biblia pues antes de eso no lo haya hecho por escrito y no esté en la palabra de Dios antes de eso cronológicamente. Pero las personas sabían y Dios tenía un contacto personal con Adán y Eva. Y yo me imagino que en ese contacto personal Él les hizo saber de que había una ley. El sábado sí está por escrito. Note la importancia del sábado. Note la importancia del sábado que sí está por escrito. Y que hay una referencia en Génesis 2 de que el sábado debía ser guardado. Pero el no matar no está por escrito. Y cuando Caín mataba él sabía que era pecado. Es decir, habían cosas que de pronto no están por escrito, pero que ellos sabían que estaba mal. Y entonces, Carlos, el sábado, ¿será que me hace más o me hace más grande o más pequeño que los demás al yo guardarlo? ¿Qué podemos pensar nosotros de que si guardo el sábado, pues soy diferente y me voy a salvar y listo? Y los que no lo guardan, pues se van a condenar. Realmente no es así. Correcto. Realmente no es así. Ahora venía de camino. Y pues obviamente uno cuando anda en carretera siempre ve muchas iglesias y lugares donde congregarse. Y pues realmente la minoría son los que guardamos el sábado. La mayoría guardan el domingo o se congregan el domingo. Pero ahí hay muchas personas que Dios quiere para su pueblo. Y mucha gente de ahí va a salir a recibir el sábado con mucha alegría cuando Dios les quite ese velo y entiendan que el sábado hay que guardarlo. Ahora, vea que nosotros estamos solamente tratando citas, Carlos, bíblicas primeramente y segundo del Nuevo Testamento. ¿Y por qué hacemos esto? Porque primero, si hay algún lugar donde se menciona el sábado, en el Antiguo Testamento se menciona muchísimo más que en el Nuevo, pero en el Nuevo también se menciona. Y se menciona el sábado no solamente como sábado, sino como ley completa, absoluta, como ley de Dios. Veamos lo que dice Romanos en el capítulo 7. Romanos Capítulo 7. Pablo. ¿Qué dice? ¿7 qué? 7 del 14 en adelante. 7, 14 en adelante. Sí, puedes leerlo hasta el
hasta el 16, Carlos. Ok, dice así, porque sabes que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, lo que hago no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 16, me dijo, ¿verdad? Hasta el 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Ahora, Pablo le dio el visto bueno a la ley después de que Cristo murió, por supuesto que sí. Claro. Vea lo que dice el versículo 5. Porque cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, que era por la ley, obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora somos libres de la ley. Entonces dicen, ya está. La hicimos, ahí está, somos libres de la ley, ya no hay tal ley. No hay que guardarla. No hay que guardarla. Habiendo muerto a los que no tenían sujetos, a los que no estaban sujetos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo antiguo, ¿ve? Porque eso es antiguo. Eso era antiguo, eso era para los judíos, eso es antiguo, eso está obsoleto, el antiguo pacto. Ahora hay un nuevo pacto que viene y dice que podemos hacer lo que nosotros queramos y que lo único que hay que hacer es amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo único que hay que hacer. Pero ahora lo que dice en el versículo siguiente. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario. Yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. Es decir, la ley es un espejo. Si vos tenés una mancha, la única forma de darte cuenta que tenés una mancha en el rostro es viéndote en un espejo. Si no, no te puedes dar cuenta. Correcto. Entonces, porque no conociera la codicia si la ley, ojo, la ley que está hablando, si la ley no diera, no codiciara. ¿Dónde dice que no hay que codiciar? En la misma ley que está en Éxodo 20, donde está el sábado. 10º mandamiento. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Esto hay que subrayarlo y hay que ponerle tildes, asteriscos, de todo. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. La pregunta es, ¿está vigente el pecado hoy en día? ¿El pecado? ¿Existe el pecado? Claro. Por lo tanto, por una cuestión obligatoria, tiene que existir la ley y tiene que estar vigente la ley, según lo que dice Pablo en Romanos 7. Y cuando él habla de libertad, es porque él no transgrede la ley de Dios. Ahora, vea, Pablo dice, somos libres de la ley, por supuesto, porque somos salvos por gracia. Y la ley no va a salvar a nadie, pero la ley está ahí. Claro. Y sigue vigente y hay que cumplirla. En el versículo 9, y antes yo vivía sin la ley, dice Pablo, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte. Es decir, la misma ley. ¿Lo acusaba? La ley y el pecado tienen algo que se parecen. Aunque parezca contradictorio, son dos polos. Pero el pecado te sirve para vida o te sirve para muerte. O lo rechazas o lo aceptas. Ajá. Y la ley es exactamente lo mismo. O la misma ley te salva o la misma ley te condena. Es decir, ¿cuántas personas no han sido inocentes en los juicios que se llevan a diario en los tribunales de justicia basados en la ley? Porque la ley los ampara y pueden demostrar su inocencia. Es exactamente lo mismo aquí. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Y el mandamiento? La ley a la verdad es santa. Eso lo dice Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Y el mandamiento? Y el mandamiento es santo y justo y bueno. Es decir, más claro, Carlos, no puede estar. Y si queremos hablar del sábado, entonces hagámoslo así. De manera que el sábado es verdad, primeramente. Es santo. Es santo. Según la Biblia. Es justo y bueno. Y es bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es decir, lo que es bueno me puede condenar a mí. En ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí, por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser a sobremanera pecaminoso. Es decir, llamar el pecado por lo que es pecado. ¿En base a qué? En base a un mandamiento. Y en Romanos 3, versículo muy conocido, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24 dice, pero tenemos una gracia para con nosotros, que es gratuita, que es la salvación a través de la sangre de Jesús. Pero la ley está ahí.
Es decir, No hay forma de quitársela. no hay forma, es decir, la ley no va a salvar a nadie. Mao, esto me lleva mucho a pensar, sigo pensando que la dirigencia tiene una gran culpabilidad en el conocimiento que tengan las personas, porque te manipulan, como decías tú ahora en la mañana, venías para la calle y en ese momento hay un montón de iglesias llenas. ¿Quién las tiene ahí? ¿Quién las tiene ahí? ¿Qué instrucción o qué inducción bíblica están recibiendo? Si es que están recibiendo inducción bíblica. Eso es impresionante. O sea, cuando una persona va en contra de un escrito está, hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando uno va a hablar sobre estos temas, porque es la mayoría de personas que están en error. En error. Son una minoría las que están con un escrito está. Claro. Y yo siempre lo digo así, Mao. Cuando usted sepa o crea que está equivocado, el único que le puede salvar y decir la verdad es la palabra del Señor. Vaya a la Biblia y cerciórese por sus propios ojos, que no le cuenten. Y en muchos casos, se usa la excusa, es que ya no tenemos gente los sábados, entonces como la gente tiene libre los domingos, ahora los domingos, y cada vez el comercio se mueve más en sábado y es prácticamente imposible dejar de trabajar el sábado. Correcto. Mao, antes de que se continúes, tenemos las últimas tres proyecciones, las últimas tres, Andy, para ir a analizarlas esas. Me robaste el versículo. Bueno, me robaste el versículo. Dice Apocalipsis, porque es que está en Apocalipsis, Claro. no está en el Antiguo Testamento, está en Apocalipsis. Aquí está la paz, 14:12 al 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, no solamente el mandamiento, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el cual incluye el sábado. Está en Apocalipsis. Está en Apocalipsis. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y es algo interesantísimo que podemos ver después, cómo un siervo de Dios después de que muere sigue sus obras con él. Vamos a la siguiente diapositiva y continuar con el versículo. Y aquí quiero terminar con esto, porque ya se nos fue el tiempo. Claro. Esa cita es contundente, Mao. Esa cita es contundente. Aquí está la paciencia de Dios. Eso es para el pueblo que va a ser ¿Y esta salvo. otra? Esto ya Es como para cerrar, cerrar el poner el lazo. Eso es más claro, no se puede. Si usted lee todo el capítulo de Isaías 66, usted se da cuenta que ahí está hablando cuando Cristo venga por segunda vez y se lleve el pueblo para estar con él. Pero vean lo que dice. Vamos de la tercera venida. De la tercera venida. Te voy a hablar o te voy a dar el privilegio de que leas ese manjar. Okay. Isaías 66, 22 y 23. Carlos, más Dice claro así. no puede estar. Dice así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, esto está hablando después de la tercera venida, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrá todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y ya vimos cuál es el día de reposo. El séptimo De día. sábado en sábado vendrán, de mes en mes y de sábado en sábado. Amén. ¿Y por qué de mes en mes? Ya otro momento tendremos el estudio. Pero de sábado en sábado se seguirá guardando la ley por la eternidad. Eso es algo que tenemos que tener claro, por la eternidad. Ahora, en el cielo se guarda la ley hoy en día, claro. Claro, y vean podemos usar muchos ejemplos bíblicos. Cuando Dios le dice a Moisés, haga un santuario y le da un ejemplo, porque es la réplica del que está en el cielo. Amén. Porque es la réplica, y en el cielo, que está en el santuario terrenal, la ley de Dios, que está Amén. en el cielo, la ley de Dios. Eso no va a estar nunca. Porque el enemigo fue eliminado y desde el cielo, fue arrojado al planeta Tierra, porque había una ley. Porque fue hallado culpable, porque cometió pecado. Es decir, la ley siempre ha existido, no es algo nuevo. Eso está en Ezequiel. Tantos versículos, Ezequiel 14, Ezequiel 20:20, que el pueblo, el sábado es señal para el pueblo de Dios de que hay un Dios creador.
Amén. de que hay un Dios que nos recuerda. El sábado es para que nos recuerde a nosotros de que hay un Dios creador. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día, sábado, es reposo y bendición para Jehová. Y científicamente también podemos meter el aspecto científico. Está demostrado que si el ser humano no descansa un día, al menos de la semana, le va a traer ¿Qué repercusiones dice esta físicas. Y la última diapositiva, con la cual vamos las a dos terminar. últimas, la anterior. ¿Esa que dice, Mao? Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quién Es lo una firmó? bendición. ¿Quién lo Es firma? una bendición. La boca de Jehová lo ha hablado. Es una bendición especial Amén. para el pueblo que guarda el sábado. Amén. La intención con este tema no es criticar a nadie, ni ver qué día estás guardando, te vas a condenar, no te vas a condenar, porque la ley no salva a nadie. Pero no podemos ocultar esa verdad. Claro. Esa verdad que es tan grande y que por todos lados nos sale. Vea, cualquier parte de la Biblia que usted quiera ver, va a encontrar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el sábado, honrar a padre y madre, no codiciarás, porque es la misma ley y es el mismo Dios. Y esa es la que nos va a regir en la tierra nueva. Esa es la que nos va a regir en la tierra nueva y va a estar vigente en la tierra nueva. Por eso Isaías 66 dice, en cielos nuevos, porque no es para el pueblo de Israel, sino que en cielos nuevos y tierra nueva que yo haré, dice Jehová, vendré de sábado en sábado y de mes en mes a regocijarse conmigo, porque va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. No es para lo viejo, no es para el viejo pacto, ni para el antiguo pacto, ni para el pueblo de Israel. Eso que ya pasó. no es para Jacob, no es para Isaac, es para nosotros el día sábado. Y todavía va a estar vigente y va a estar vigente hasta la eternidad. Amén. Al igual que cualquiera de los 9 mandamientos restantes. Y con esta última diapositiva vamos a tener una conclusión, Mao, porque ya se nos acabó el tiempo. Dice ahí, un regalo eterno. Esto es un regalo eterno. Adán y Eva se van a levantar algún día y van a guardar el sábado, así como nosotros guardamos el sábado. Amigo que nos escuchas, amigo que nos está sintonizando, primero que todo, darle gracias por habernos permitido entrar a su hogar, entrar tal vez a su iPhone, que en ese momento estás en el bus o estás en alguna parte del planeta, estás observando este video. Hay un mandato, hay una ordenanza. Dios te pide que guardes los 10 mandamientos. Y el sábado está incluido en esos 10 mandamientos. No son 7, no son 8, no son 9, son 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Te invitamos aquí en Laicos en Acción a que tomes este video y lo pases, y lo estudies y lo analices. Analices todos los textos bíblicos que hemos puesto hoy y lo que hemos leído de la palabra del Señor. Mao, muchísimas gracias y un comentario al final de... No, para servirle, aquí vamos a estar y vendremos con un tema especial solamente el domingo, en qué momento se fundamentó, quién lo instauró y todo este tipo de cosas que tienen que ver con el día sábado. No es un asunto de que, sí, el sábado es el día de reposo, pero yo puedo guardar el domingo. A veces no es lo que nosotros podamos. O como le dicen, guarde cualquier día, por sí. Vea, en 30 segundos, si usted recibe una cita, un llamado, sea de un tribunal de justicia, sea de la caja del seguro, El que sea. el que sea, si lo recibe un día y una hora específica, esa es esa hora, no te lo van a cambiar, Carlos. Correcto. No te lo van a cambiar. Y el Señor, que tiene muchísimo más autoridad que cualquier ente Amén. institucional del gobierno, de este o cualquier gobierno, dice sábado, Él no lo va a cambiar. ni puedes hacer un cambio vos mismo tampoco. Ni él mismo lo cambió. No tenés la autoridad para hacerlo. Ni estando en tierra lo cambió. Entonces, si es sábado, hermanos, es sábado. Es algo que tenemos que tener claro. Si es sábado, es sábado. Que es que el domingo le llega más gente a la iglesia, que a la gente le gusta más el domingo. No. Si es sábado, es punto, es listo. Se acabó y la Biblia así lo dice. Un poquito por aquí, un poquito por allá, como hemos hecho en esta hora. Y a la luz de la palabra de Dios de los 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis tocamos. Y en todos nos aseguran de que los mandamientos y la ley y el sábado No han siguen cambiado. vigentes. No han El cambiado. sábado es santo, es justo y es bueno, como ya lo dijo Pablo en Romanos capítulo 7. Justo, bueno
y santo. Son 3 características que tiene el sábado. Si tiene algún comentario, Laicos en Acción, @gmail.com. Estamos para sus órdenes también. Y es un placer estar con ustedes. Mau, muchas gracias. Facebook Live, para servirle. Vea, Que Facebook Dios les Live bendiga. también. Que Dios les bendiga y Muchas que nos veamos pronto. Bendiciones. ¿Cómo agradecer lo que hiciste?